no sea que se me vaya a pasar hoy la intención, porque yo tengo muchas intenciones y luego se me queda la mitad, pero la intención es contarle una historia de un hombre de la región de Israel, allá en Galaad. Es una región que está ahí en Israel, un poco escondidita, al lado del Jordán. Es una historia que seguramente usted la ha leído, seguramente que sí, seguramente hasta la ha escuchado, alguna predicación. Es una historia desgarradora, es una historia de dolor. Como un hombre, hermanos, un hombre destruye su familia y su vida por lo que dijo con su boca. Es una historia, le aseguro que usted la ha escuchado, pero hoy vamos a recordarla. ¿Para qué? Para aprender nosotros, porque la Biblia registra estas historias no como historias que quedan en el aire. Esas historias que están en la Biblia tienen el propósito de bendecirnos a nosotros, para que nosotros aprendamos de los ejemplos que están en estas historias. Pero vamos a empezar con la Biblia, acompáñenme. Carta de Santiago, capítulo 5 y versículo 12. Santiago 5, dije, Santiago 5, versículo 12. Es un solo versículo, lo vamos a leer y luego me ayuda a orar para que sea Dios transmitiéndonos su palabra, el mensaje. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Diga amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, Santiago 5, 12. Mire cómo empieza. Pero sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, por ninguna otra cosa, dicen otras versiones. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea y vuestro no. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Sabemos que estás en este lugar y quieres hablarnos, quieres bendecirnos, Señor. Háblanos según nuestra necesidad, háblanos según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra y a ponerla en práctica. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un versículo del capítulo 5 de Santiago. Hermanos, es un solo versículo y yo le dije, mire cómo empieza este versículo. ¿Qué dice? Si alguien recuerda, lo quitaron, pero es sobre todo. Cuando encontramos esa palabra es que la carta contiene otros consejos, otras enseñanzas, y es que me pareció muy curioso que todo el capítulo 5 no habla solo de los juramentos, sino que mire, cuando empieza nos cuenta el juicio de algunas personas ricas, que eran ricos abusones, que eran personas que abusaban de los obreros. Así empieza el capítulo 5, nos dice la riqueza, qué les va a pasar a ellos, porque incluso dice de que se aprovechaban de sus jornaleros, hasta los mataban. Así empieza el capítulo 5 de Santiago. Luego pasa a otro tema y entonces empieza a hablar de la oración y entonces, no, de la paciencia, y dedica 5 versículos a hablar de la paciencia. El mismo capítulo, estamos en el capítulo número 5. Entonces, y dice que tomemos ejemplo de los antiguos y nos dice que los profetas tuvieron paciencia esperando las promesas de Dios, y nos dice el capítulo 5 de Santiago que tomemos y recordemos el ejemplo de Job. ¿Cuántos se recuerdan? Eso es el tema de la paciencia. Entonces tenemos el juicio de los ricos abusadores, tenemos el tema de la paciencia, que sería un tema precioso, pero es que luego, hermanos, sigue con otros temas y saca el tema de la oración y dedica otros 6 versículos a la oración y dice: orad en todo tiempo, orad unos por otros. Mirad a Elías, él oró, hizo la promesa de que no iba a llover. Entonces se enfoca en el tema de la oración. ¿Dónde? En este mismo capítulo de Santiago. Y al final pues también añade 2 versículos, dedica este capítulo 2 versículos para el tema de las personas que se alejan de Dios, y dice: aquel que haga volver a un pecador, pues dice que le habrá librado. Entonces, son temas. Ahora, ¿qué hemos leído? Un solo versículo, porque esta enseñanza del juramento en esta carta, un solo versículo, uno. Pero qué curioso que aunque sea un solo versículo dice: pero sobre todo. Es decir,
estudien estos mensajes, estos consejos están aquí, pero iglesia, hermanos míos, dice Santiago, denle importancia al tema de los juramentos. ¿Y por qué quiere enfatizar que es importante? Porque, hermanos, realmente los juramentos son importantes. Primeramente, si nos quedáramos solo en este versículo, directamente la palabra nos está diciendo, si sois cristianos, si sois hijos de Dios, tenéis que hablar con la verdad, tenéis que decir siempre la verdad y no andar dando vueltas y no andar agregando, ni jurando, ni prometiendo cosas que quizás no vais a cumplir. La enseñanza sería directa, no juréis, hermanos. Yo estaba bromeando ahora con un niño que está aquí en el sitio. Le digo, te he pillado durmiendo. Y me dice, no, estaba abostezando. Y yo le digo, ay, hijo, pues lo que sigue es dormirse. No, es verdad, estaba bostezando él. Y me dice, no, si me acabo de sentar en esta última alabanza. Entonces, y le digo, ¿me lo prometes? Me dice, sí, te lo prometo. Y yo quería jugar con él por el tema, ¿no? Y le digo después, porque son niños, ¿no? Y ellos son muy... Y le digo, ¿me lo juras, Nelsito? Y me dice... Y le digo, no jures. yo jugué con él. Pero es que eso pasa, o sea, la palabra jurar se ha vuelto tan normal que hasta juramos por Dios. Mira, y no sé por qué hacen así. Si no, parece que te dan un besito. Te lo juro por Dios, te lo juro por mis hijos. Y los cristianos deberíamos de tomarnos en serio este tema de los juramentos. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es bien clara. Que vuestro sí sea sí, ya está. ¿Me lo jura? Mira, hermano, ya le dije que sí. No, me lo jura. Que no te lo voy a jurar. Pero me lo promete. Escúchame, que soy cristiano. O sea, nosotros deberíamos decir, soy cristiano. Pero ¿sabe qué hacemos? Hasta mentimos, hasta no le damos importancia a andar prometiendo cosas. Hermanos, les voy a contar. Ahora me estoy haciendo, como se hace mayor, ¿no? Ya se hace anecdótico, viene a contar anécdota. Estábamos buscando una piñata, los latinoamericanos, bueno, los españoles también. Sí que sabéis que son las piñatas que se usan en los cumpleaños. Lo que pasa es que las de Latinoamérica son preciosas, ahí te hacen, sí, no, es que aquí hacen una bola y eso es la piñata, ya te le tiran una cuerdita. Ahí no, ahí hacen figuras, ahí te hacen el Pokémon, ahí te hacen la figura entera de Superman, de Spider-Man, y los niños ahí pues... Hermanos, estábamos buscando una de estas y resulta de que aquí pues estamos en España y lo que se encuentra son las piñatas normales. No me he salido del tema, no crea, ahora va a hablar de piñatas. No, para que vea que no me he salido del tema y que se me había olvidado. ¿Cuál es el título? No lo he dicho, pero lo vamos a poner. Estamos hablando de juramentos, ahora les cuento la anécdota. Estamos hablando de promesas y el título que hemos puesto, para que no crea que me he salido del tema, es promesas ¿qué? Promesas locas. Es para que usted entienda de lo que vamos a hablar. Hermanos, la Biblia está llena de promesas, promesas del Señor. ¿Y qué sabemos de las promesas de Dios? Es que las promesas de Él son, en Cristo son sí, y en Cristo son amén. No hay más. Son promesas verdaderas, son promesas que se cumplen. Y aunque a veces nos puedan parecer promesas lejanas, promesas que no las vemos, pero se cumplen. Cuando a veces más quizás dejamos así no de creer, sino que de verlas tan lejos, es cuando los momentos de dolor. Claro, los momentos bonitos pues es fácil, pero ¿cuál puede ser el momento más doloroso quizás de una persona, de una familia? No cuando se le pierden los 20 euros, ni cuando se le rompió la uña postiza que andaba, no, bueno, era natural. Son momentos duros, hermano, la uña, no. Los momentos más difíciles puede ser cuando llega. Yo hace mucho tiempo prediqué un tema que era la muerte. Porque si de algo estamos seguros es que vamos a morir. Alguien dijo que los que no saben que van a morir son los animales y por eso viven felices. Y nosotros también vivimos felices y sabemos que vamos a morir. Pero ¿sabe qué es lo que ha prometido Dios? Que aún en esos momentos, es una promesa de Él, aún en esos momentos hay promesas para los que están en Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, lo siento, pero la muerte va a llegar a nuestra casa un día, si es que ya no llegó. Pero déjeme decirle que la promesa de Dios es que Él iba a estar con nosotros en los buenos y en los malos momentos. Y un día, si nuestro familiar está en Cristo, le veremos en la presencia del Señor.
porque las promesas de Dios son verdaderas. El problema son las promesas de los hombres. El problema son las promesas que nosotros hacemos y que a veces nos metemos bien hondo y hasta prometemos y hasta juramos y no cumplimos. Vamos a la piñata. Estábamos buscando una piñata bonita, con mi esposa y encontramos una persona que las hace artesanalmente. Y contactamos con ella, nosotros no le poníamos cara, no sabíamos qué persona era, quedamos con ella. Es una señora de 54 años, lo digo porque ella ni les conoce, ni vosotros le conocéis. Y entonces empezamos a hablar con ella, nos empezó a decir cómo ella era una especialista en eso, era del Salvador, por eso es que nosotros entablamos. Y empezó a contarnos una historia bien desgarradora. Empezaron a extorsionarla, cada día más y más. Así que llegó un momento que el negocio que ella tenía era prácticamente de los delincuentes. Y llegaban cada semana y ya no solo le pedían dinero, sino que le decían, quiero esta piñata y aquella, las más bonitas, las más caras. Y si ella si no les regalaba eso, aparte de la cuota que les estaba dando, le amenazaban a sus hijos que les iban a quitar la vida. El tema, hermanos, para ir rápido es que dice, bueno, yo pasé así como un año y nosotros ya nos dolía lo que nos estaba contando. Pues un día llegaron y no tenía el dinero y no hicieron otra cosa así rápido que golpearla, violarla y golpearla e intentar matarla. Aquella mujer que les estaba dando dinero, aquella mujer que la habían estado extorsionando, aquella mujer que les regalaba sus productos. Y el día que no les pudo dar lo que ellos querían, dice, eran como 4. Y la golpearon, la mandaron al hospital, la daban por muerta, la violaron. Y lo más triste ahora, para rematar, porque estamos hablando de promesas locas, ¿sabe dónde se hace el mayor número de promesas? Así como por inercia, en las bodas. Cuando te casas, sí quiero, sí prometo, sí, masajito en los pies, prometo. Y todo lo que quieras, sí prometo, y estamos ahí. La señora nos dice, para rematar, porque ella quedó en coma después de los golpes. Cuando ella despertó, ¿sabe qué se encontró? A un esposo amoroso que le había prometido amarla en los peores momentos. Un esposo amoroso que cuando estaba ella vestida de blanco le prometió que iba a estar con ella en los días de pobreza, de riqueza, de dolor, de alegría. Y dice, pues no era verdad. Ese hombre, mi esposo, después de 22 años de matrimonio, 3 hijos, me dijo, te han violado. Yo no puedo seguir contigo. Hermanos, en el momento de las bodas nosotros prometemos, y si somos cristianos prometemos delante de Dios. Cuidado con las promesas, cuidado con los juramentos, porque igual que esa persona el caso es horrible, pero les dije que vamos a ver un ejemplo de una historia. Y no quiero dejar sin contarla, porque un hombre hizo lo mismo, por andar jurando, por andar prometiendo arriesgadamente, destruyó su vida y destruyó su familia. Las promesas, hermano, pueden ser peligrosas. Cuidado con las promesas, de verdad. Mire, nosotros los padres, ¿sabe a quiénes le hacemos muchas promesas? A las personas más inocentes del mundo, a las personitas más pequeñitas que todos se lo creen. Y nosotros, por tal de salir del problema, por tal de sí, te lo prometo. Y un niño, hermano, jamás, cuanto más pequeñito es, jamás va a dudar de la palabra de su madre, jamás va a dudar de la palabra de su padre. Pero nosotros los adultos jugamos con eso y les prometemos cosas a los más pequeñitos, a los más inocentes, y jugamos con su corazoncito sin darnos cuenta, cuando el cristiano tendría que ser sincero, honesto y decirle, hijo, no va a poder ser. Pero me vas a llevar a Disneylandia, hijo, estás pequeñito, pero no puedo. Quizá le va a sentar mal, pero no le prometas, sí, te voy a llevar a Disneylandia, sí, y te lo prometo, tenga en cuenta que su niño,
cuanto más pequeñito es, le va a creer con los ojos cerrados. Y delante de Dios, si no le cumplimos esa promesa, hermanos, nosotros estamos pecando. No sé si recuerda lo que leímos, Santiago 5:12, pero dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Para qué? Poned el versículo para que lo leamos todo en la pantalla. ¿Por qué nuestro sí tiene que ser sí? ¿Por qué nuestro no tiene que ser no? ¿Por qué? Ni por ningún juramento. Santiago 5:12, acaba ahí pues el versículo 2. ¿Para qué dice? Para que no caigáis en condenación. Mire lo que dice a la Nueva Traducción Viviente. Simplemente digan sí, simplemente digan no. Nueva Traducción Viviente. Para que no pequen y sean condenados. Es decir, hacer promesas, hermanos, a la ligera, hacer promesas locas, como el título, es peligroso, porque estamos cayendo en pecado. Por eso es que la carta de Santiago nos dice directamente, no juréis, no juréis, tenéis que decir sí y ya está, no y ya está. Imagínense que yo ayer hermanos, ya les dije, ya me hice mayor, estoy contando anécdotas. Ayer estaba apuntando, a mí se me acerca la gente a saludarme, pero ayer se me acercaban y yo le decía, si no me va a pagar, no se me acerque. No, estaban apuntándose para la actividad de la comida. Imagínense que ahora yo aquí juego un poquito y les prometo algo que no voy a cumplir. Hermanos, los primeros 100 que se apunten, en vez de costilla, entrecot. Eso no es verdad. No, se lo prometo, se lo prometo que entrecot no va a haber. Imagínense que le empiezo a jugar y digo, a las primeras 100 personas que se apunten, les vamos a dar una sorpresa en el plato, les vamos a dar una sorpresita, y yo le empiezo a jugar, y, hermano, ¿de verdad? Sí, se lo prometo. El día de la comida pro templo de los salvadoreños y los hondureños, en el plato, las primeras personas que se apunten, va a haber una sorpresa, y usted se lo cree. Y llega el día de la comida y no hay sorpresa. ¿Qué va a decir usted el que le prometió? Es un mentiroso. Me engañó. Me estafó. ¿Sabe qué dicen? ¿Cómo le dicen a los ladrones aquí en España? Es un ladrón, pero aquí dicen, es un chorizo. Imagínese, la sorpresita al final es un chorizo, hermanos. El hermano Daniel, en serio, mire, que nos prometió. Y puede hacer risa, y puede hacer gracia, pero yo jugué con usted y le prometí jugando. Pero hermanos, no ande prometiendo si no va a cumplir. Por eso Santiago nos dice, cuidado porque podéis caer en pecado. Fíjese que es un tema bien importante y Jesucristo en el Sermón del Monte lo enseñó. Yo creo que el apóstol Santiago la enseñanza la tenía de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también enseñó lo mismo y en su Biblia, en Reina Valera, dice Jesús y los juramentos. Este tema no lo inventó Santiago, no fue una inspiración que Dios le dio solamente a Santiago. Jesucristo también lo enseñó. La importancia de los juramentos. Yo le he puesto promesas locas, porque no, en sí el tema no son los juramentos, sino promesas. Ahora vamos a llegar rápidamente a la historia. Me queda poco tiempo, pero lo vamos a hacer. Jesucristo, yo le digo que me acompaña al Sermón del Monte. Todos sabemos que es Mateo capítulo 5. Hay una serie de enseñanzas del Señor Jesús. Pero en el versículo 33, Mateo 5:33, Jesucristo me encanta porque dio en el 34, dijo el Señor, mire, Mateo 5:34, hablando de los juramentos, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Mire qué bonito, es que nos explica. Santiago simplemente nos dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, pero Jesucristo tiempo atrás había dado la explicación. Es que no tenéis que jurar por el cielo. ¿Por qué? Es que el cielo no es tuyo, hermanito, para que andes jurando por el cielo. El cielo tiene dueño y es Dios. Es el trono de Dios. Si nos pusiéramos a pensar, te lo juro, bueno, nosotros vamos más allá. Por Diosito lindo, decimos. Te lo juro por... No, hermanos. Pero es que Jesucristo en el Sermón del Monte, Él sigue diciendo, no, es que es trono de Dios, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es estrado de sus pies. Y dice, ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. 36, versículo 36,
ni por tu cabeza. ¿Por qué? Pues hermanos, ni siquiera los cabellos que tenemos en nuestra cabeza nos pertenecen. Imagínese. Es verdad, dice alguna hermana, va a leer ahí, uy, yo sí puedo hacerlo rubio. Entendamos que lo que el Señor está diciendo es que, hermanos, si es que si Él quiere no nos sale ni pelo. Es así. O las canas no salen a los 20 años, es así. Entonces, claro, las podemos teñir, sí, pero esa es otra historia. Entendamos lo que el Señor está diciendo, está hablando de los juramentos y dice Jesús, no juréis por el cielo, porque el cielo tiene dueño, no juréis por la tierra, porque la tierra es de Dios también, y eso es lo que dice, yo lo había apuntado por aquí, el Salmo 24, que dice que los cielos y la tierra le pertenecen al Señor. Habíamos puesto un subtítulo que era dueño de todo, o dueño del mundo, no sé, los muchachos lo van a poner. Pero es que realmente, hermanos, a la hora de andar haciendo promesas, a la hora de andar haciendo juramentos, pensemos en esto. El dueño de toda la creación es Dios. De Jehová es la tierra. ¿Y qué más? Y su plenitud. Y no solo su plenitud, sino también los que habitan en ella. Es importante lo de las promesas, hermano. Todo le pertenece a Dios. Deje de andar diciendo, te lo juro por el cielo y la luna. Los novios, ¿no? Que andan ahí prometiendo a las novias cositas y después no, no cumplen. Todo le pertenece a Dios, hermanos. Y yo quiero leerle un versículo. Yo le puse, la receta única es la obediencia. Porque la Biblia nos enseña, Jesús en 2 de Samuel, el Señor dijo en 2 de Samuel, dijo, miren, yo ya no quiero sacrificios. Si es que no son sacrificios, obediencia quiero, dijo el Señor. Dejen de andar haciendo sacrificios. Ay, no, que me voy a ir de rodillas. Hermano, obedezca la palabra, es mejor. Si el Señor lo que quiere es obediencia. Mire, Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y esto usted lo ha escuchado. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyeres de Jehová, o sea, si obedeces a Dios. Hermanos, el Señor no quiere que le andemos prometiendo cosas. El Señor dice, obedéceme, es más fácil. Deja de estarme, porque ese es un problema. Mire, cuando estamos en aprietos, al Señor le prometemos cosas. Y eso es algo bien común en los cristianos. Empezamos como estamos apretados, como, ay Señor, te prometo que si sanas a mi hijito. Hermanos, si el niño es sano, y las promesas muchas veces nosotros se nos olvidan. Salomón, el hombre pues tan sabio que describe la Biblia, mire, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando estemos orando, mejor digámosle, Señor, dame la fuerza, Espíritu Santo, guíame, Espíritu de Dios, ayúdame. Pero no te dejes llevar por el dolor, por la situación apretada, para prometerle cosas a Dios que después no podemos cumplir. Hermanos, el título es Promesas Locas, y yo quiero ahora sí, le dije, hablábamos entre semana con un hermano y le digo, hermano, estudia el capítulo 11 de Jueces. Es ahí que está la historia. Este título no crea que es porque sí, este título tiene que ver con esas promesas ligeras, esas promesas que hacemos apuradas, esas promesas a veces extremas que hacemos, y no solo a los hombres, sino a Dios. Por eso yo le puse promesas insensatas, promesas locas, porque cuando te das cuenta hay gente que verdaderamente llega a hacer locuras prometiéndole a Dios, y cuando llega el momento de cumplirle te das cuenta que te apresuraste. Esta es la historia de Jefté. No sé si lo ha escuchado, la historia de Jefté. Esto dice la Biblia, Jueces capítulo 11, que era un guerrero. Lo pone, hermano, yo creo que porque cuando la historia lo van a buscar para que los defienda y llega a él y los derrota a todos.
Era un súper guerrero. ¿Y sabe qué pasó? Que este hombre, el problemita, digamos que él, yo se los parafraseo, Jefté nació en Galaad. Lo que les decía al principio, Galaad era un territorio de Israel, ahí junto al Jordán. Tiene dos zonas, una zona montañosa preciosa con yacimientos de agua, así que la tierra es muy fértil, la otra es desértica. Ahí nació Jefté. Su padre tenía el mismo nombre que la ciudad, Galaad, es el nombre del padre. ¿Qué ocurre? De que Jefté es hijo de una prostituta y su padre se casa con una mujer y tiene una familia normal, nacen hermanos y todo bonito, hermanos, todo bonito. Jugaban juntos, me lo imagino yo, Jefté con sus medios hermanos, todo bonito, hasta que llega un bendito problema que ocurre muchas veces y que destruye familias, hasta que llega el tema de la herencia. Amor al dinero, que dice cuál es el principio de todos los males, el amor al dinero. Llegó el momento de la herencia y entonces los hermanos dijeron, no, hemos jugado de niños, lo que quieras, te queremos mucho, pero es que tú eres hijo de otra mujer. En el tema de la herencia, tú, ¿cómo que no? Si soy hijo de nuestro padre, sí, pero tú eres hijo de otra mujer. Otras traducciones dicen, no, tú eres hijo de una prostituta, tú no eres hijo de nuestra madre. Así que lo echaron de Galaad y él se fue a huir a una tierra llamada la tierra de Tob. Y en esa tierra de Tob, este guerrero que ya pertenecía al ejército de Israel, hermanos, él peleaba a favor del Señor. Y entonces, pero sus hermanos con el tema de la herencia lo echan y él tiene que irse a huir. Y se va a una región llamada la tierra de Tob. ¿Qué se encuentra ahí? Lo tengo apuntado. Hay unas versiones que dicen, se encuentra con un montón de delincuentes y hacen como una banda y andan delinquiendo. Otras versiones dice, bueno, la Reina Valera dice hombres ociosos. Otras versiones dice desalmados. Este hombre, Jefté, es desterrado por sus hermanos y se va a Tob. Ahí forma una banda de delincuentes y andan haciendo cosas malas. ¿Qué ocurre? De que Israel, hermanos, y la región de Galaad está en guerra. Y llegan los amonitas. Y cuando los ancianos de Galaad ven que no pueden con ellos, ¿qué hacen? Mandan a buscar a Jefté. ¿Por qué? Porque parecía que era Leo Messi o un jugador de estos que lo resolvía todo. Lo mandan a buscar y le prometen una cosa: Jefté, mira, si regresas, si peleas por nosotros y derrotas a nuestros enemigos, sabemos que Dios está contigo. Era un hombre creyente, Jefté. Entonces tú vas a ser el jefe de nuestro ejército. Jefté dice, vale, regresa a Galaad y pelea. ¿Y sabe qué? Dios estaba con Jefté y derrota a los amonitas y derrota, dice, 20 ciudades más. Mire qué guerrero era Jefté. Mire qué bendición, qué hombre de Dios, porque Dios lo respaldaba. De hecho, hay un versículo, Jueces 11:29 dice, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Para que no nos quede duda que Jefté era un hombre de Dios. Pero Jefté, hermanos, estaba a punto de cometer una locura que ni siquiera Dios se la había pedido. Es que el tema de hoy son promesas locas. Ya estaba el Espíritu de Dios en él. Ya tenía el respaldo de Dios. ¿Qué necesidad tenía este guerrero? ¿Qué necesidad tenía Jefté de andar haciendo cosas que Dios no le había pedido, que Dios no le había demandado? Si todo estaba bien. Pero a él no se le ocurre otra cosa que hacerle un voto, hacerle una promesa a Dios. Le dices, Señor, si tú me das la victoria total de estos enemigos, yo, Señor, cuando él sale a pelear y le dice, él le promete a Dios, él le promete, Dios no le está pidiendo nada, pero él le promete, le dice, si tú me ayudas a derrotar a mis enemigos, cuando yo regrese a Galaad, cuando yo regrese a mi casa victorioso, Señor, hoy me tiro la casa por la ventana, y la primera persona que salga a recibirme, te la sacrifico a ti, Señor, si me das la victoria. Y Dios no le estaba pidiendo nada. Se supone que hasta aquí Jefté había hecho todo correcto. Incluso para evitar problemas, ¿usted cree que él no podía hacer frente a sus hermanos? Si le digo que era un súper guerrero. Pero en ese momento de emoción, en ese momento, hermanos,
de emoción. Viene y le promete un sacrificio a Dios. Y no cualquier sacrificio, le dijo: cuando yo regrese a mi casa victorioso después de la guerra, oh Señor, la primera persona, me da igual quien sea, la primera persona que salga a recibirme, ¿sabes qué? Te la sacrifico. Y hermanos, la guerra se desarrolla. ¿Sabe quién ganó? Ganó Jefté. Y todos celebrando y todos contentos. Y a él se le había olvidado. Cuando él llega a su casa, ay, hermanos, pusimos un subtítulo: es ahí cuando el corazón de Jefté se rompió por una promesa loca que hizo, por una promesa absurda, creyendo que las promesas a Dios son cualquier cosa. No, mis hermanos, somos cristianos y tenemos que ser responsables con lo que le prometemos a Dios en nuestras oraciones. La promesa que rompió el corazón de Jefté, ¿por qué? ¿Por qué se le rompió el corazón? Porque después de que él había ganado la batalla, después que Dios lo había respaldado, él tenía que cumplir con lo que había prometido. Y cuando él llega a su casa, ve a lo lejos una niña corriendo. Una pequeña niña, adolescente supongo, porque dice que la niña estaba tan contenta de ver a su padre. Es que era hija única. No sé cuánto tiempo tendría Jefté peleando, pero la niña, cuando supo que su papito regresaba, ella salió, cogió los panderos quizás con los que adoraban, salió corriendo al encuentro de su padre. Pero a su padre se le borró la sonrisa y salieron las lágrimas. Y se le rompió su corazón por una irresponsabilidad que él había hecho. Andar prometiendo a la ligera, andar prometiendo cosas que ni siquiera vamos a cumplir o que nos van a destrozar la familia, hermanos. Dice el versículo 34, Jueces 11:34: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzando, y ella era sola, hija única, hermanos. La niña súper contenta, era hija única. Cuando él la vio, rompió, versículo 35, cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Hermanos, ¿sabe lo que después usted, lo mismo que le dije al hermano, yo se lo parafraseo para que sea más rápido, pero usted estudie, lea detenidamente Jueces 11 y quédese con la lección? A veces por ser más espirituales, o a veces por emoción, o impulsado quizá por la necesidad, por el dolor, nos apresuramos a hacerle promesas a Dios. Yo no sé si a usted le han hecho promesas. Es bien común que entre los humanos las promesas no las cumplimos y la vida sigue igual y no pasa nada aparentemente. Pero si somos hijos de Dios, nuestras promesas tienen que ser obediencia. Es que nuestras promesas, hermano, no necesitamos ni jurar, andar jurando. Si somos hijos de Dios, nuestro sí tiene que ser sí. No necesitamos agregar nada más. Y aunque nos duela, si tenemos que decir no, que nuestro no sea no. Es muy delicado este tema, hermanos. Este hombre, le dije al principio, Jefté, por una promesa rápida que hizo, una promesa loca, destruyó su corazón, su vida. Tendría esposa, era la única hijita, pero este hombre era cabeza de una familia. Destruyó su familia. Y yo quiero decirle que Cristo quiere bendecir nuestra familia, pero seamos sabios, porque aunque Él quiera bendecirla, nosotros podemos arruinarla con nuestras malas decisiones, con nuestras promesas ligeras y hasta locas. Amén. Que Dios le bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Amén.